hermano Martín a primera hora compartió un texto lindo, ¿no? En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una palabra que nos lleva a declarar en quién confiamos, en quién creemos, a quién le hemos creído, cómo estamos caminando delante de Él. Amén. Y a causa de esto, por creer en esa justicia, por creer en una salvación, muchos de nosotros, tal vez si abrimos la boca en este momento, como en otro tiempo, no estoy hablando, gracias al Señor tenemos libertad, hermano, para predicar la palabra. Entonces, cada vez que usted vea a alguien con una necesidad, no cierre su boca, aproveche la oportunidad de animar, de inculcar la fe, de inculcar la palabra del Señor a ese necesitado. Porque esa vida está recibiendo de usted lo que está necesitando. Usted está transmitiendo lo que el Señor ha hecho con usted y lo puede hacer con Él también. Amén. Así que, y a causa de eso, muchas veces, y en ese tiempo, yo veo, si uno mira un poquito en la época de Jesús, la época de los apóstoles, ha sido tremenda la persecución. Y ahora vamos a mirar en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, un hombre que fue perseguidor primeramente de la iglesia, como es Pablo. Pero a causa de ello, gracias al Señor, se convirtió, porque un día tuvo un encuentro con Dios y fue transformado allí con un abrir y cerrar de ojos, podríamos decir. Porque él, persiguiendo a la iglesia de Dios, de Jesucristo, se encontró con Jesús y Jesús le preguntó: ¿por qué me persigues? Y él lo único que pudo decir: ¿qué quieres, Señor, de mí? Amén. Capítulo 27 del libro de los Hechos, para que lo vaya teniendo a la mano. Entonces, a causa de ese encuentro con Dios, como cada uno de nosotros, él tuvo un cambio rotundo, una transformación tan profunda, que empezó a predicar la palabra. Y a causa de predicar la palabra, él fue perseguido. Al principio muchos no le creían, muchos no confiaban en él, porque es como un perseguidor de la iglesia. Hoy no viene a hablar de Jesucristo. Sin embargo, con todo eso que él venía haciendo, llegó ese momento a causa de la predicación de la palabra, de ir difamando, no sé si está bien dicha la palabra, perdón si me equivoco allí, pero ir largando, hablando, predicando, no quedarse callado. Llegó un momento que lo agarraron preso y tenía que ir a Roma a compadecer delante de César, dice, a ser juzgado. ¿Por qué predicaba? Aunque ya él, como le pasó al mismo Jesús, ¿no? Si vemos a Jesús cuando lo apresan y lo llevan ante el centurión, lo llevan ante Poncio Pilato, lo llevan ante el otro gobernador, y ninguno le encontraban motivo para azotarle ni motivo para matarlo. Y con Pablo pasaba tal cual, pero las órdenes eran llevarlo a Roma. Y allí donde comienza un poquito la historia, y no solamente el tema, por causa de eso, como a nosotros, por causa de la predicación, muchas veces vamos teniendo, uno dice, yo siempre fui una de los que reflexiono en esta palabra, en este pensamiento, hermano. Yo digo, cuando me acerqué al Señor, digo, yo no vine para tener prueba ni lucha, vine para tener paz. Pero el Señor muchas veces permite tormentas, permite persecuciones. ¿Nunca se le burlaron a usted? A mí me han pegado. Yo en el principio, literalmente, creo que en algún momento lo he mencionado, en Mar del Plata, por otras causas laborales, en una empresa,
tenía nada que ver porque yo no estaba hablando en ese momento, pero indignada las personas a veces por lo que uno, en quien creemos, me llama la atención por la actitud, digamos, que yo no tenía nada que ver en cierta manera, porque éramos 4 los que estábamos en esa línea de trabajo, pero agarró el primero y estaba yo. Y en la indignación, hasta equivocarse de llamarme mormón en vez de evangélico, el insulto, me metí una cachetada. Y yo, en vez de apartarme, me acercaba más, literalmente esperando, como dice la palabra, si te pegan una mejilla con la otra. Yo en ese momento pensando que era esa, pero no es que a uno lo anden golpeando en la calle, simplemente que a uno si le dicen una cosa, bueno, seguí diciendo todo lo que vos quieras, yo sigo confiando en el Señor. Amén. Entonces, Pablo era uno de estos tipos, una de estas personas que él tenía que compadecer. Pero en el trayecto de este viaje que tenía que hacer Pablo a Roma, pasan un montón de cosas. Inclusive él no dice específicamente, pero al final del pasaje habla que él había prevenido ese viaje. No era el momento de viajar, pero era él un preso y no tenía derecho a estar dando consejos ni nada por el estilo. Entonces dice en el verso 13 en adelante, luego usted lea el capítulo 27, si puede leer algún otro anterior también y posterior, porque están todos, son varios capítulos y no quiero tomar tiempo. Dice en el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla y iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces nosotros, a causa de la situación, a causa de las tormentas, a causa de las tempestades que vivimos, nos dejamos llevar por salir antes de tiempo, como por allí esa frase mundana, o que muchas veces usamos, salimos como gallinas sin cabeza. Cuando nos pasa algo, vamos al médico. ¿Por qué primero tal vez no oramos? Y decimos, Señor, voy al médico. ¿Cuántas veces David vemos en sus batallas? Señor, voy a salvar, voy a pelear por Jai, voy a pelear por voy a pelear, voy o no voy. Anda porque está en tus manos. No vayas, no hagas esto, no hagas lo otro. Los apóstoles le pasaron lo mismo. En un momento ellos tenían que salir a predicar. Dijo, no en este momento no salgan, quédate acá. Tuvieron bastante tiempo en una ciudad predicando la palabra, porque el Espíritu los contenía y no lo dejaban mover, o los guiaban, no es que no lo dejaban, los guiaban a hacer las cosas a su debido tiempo. Recién cantábamos, ven Espíritu Santo y haz lo que tengas que hacer. Si le estamos pidiendo eso al Señor, o por allí en uno de los textos, en los evangelios habla, dice, rompe este vaso y hablo de nuevo, y cuando nos está rompiendo nos estamos quejando. Amén. Señor, ayúdanos. Y aquí dice, se dejaron. Nosotros muchas veces hacemos eso, nos dejamos, abandonamos. Bueno, que sea lo de que Dios quiera. Muchas veces a mí me contestan, me dicen, ¿cómo estás? Le pregunto, por ahí un cliente, alguien que cruzo. ¿Cómo Dios quiere? ¿Seguro? A veces andamos como nosotros queremos, no como Dios quiere. Entonces dice verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos,
arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad, mire, vuelvo a reiterar, ¿no? La tempestad, no pequeña, o sea, una tempestad bien, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vio cuando uno dice los manotazos de ahogado, cuando ya no damos más, ya está. Señor, me rindo. Que bueno, en esa parte a veces está bueno, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto cuando Dios nos viene previniendo? Como decía en un principio Pablo, podía haberle dicho o le dijo, pero ninguno le llevó el apunte porque no tenía derecho, no tenía autoridad, no estaba como para aconsejar, sino que directamente estaba para ser llevado a Roma a compadecer ante César. Entonces dice verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Se da cuenta? Como le estaba diciendo, aquí Pablo le reitera, vio que yo les había dicho que no necesitábamos salir ya. Pero bueno, a veces uno con Roma, con el ansia de condenar, de juzgar, salen todos enseguida. Pero ahora dice, os exhorto a tener buen ánimo. Miren que no había rencor. Y eso es lo bueno que tenemos de tener también nosotros, hermanos. No tener rencor, ¿no? Sino que por el contrario dice, a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pero estamos en el medio del mar, ¿cómo vamos a hacer? Estamos en medio de una situación difícil, Pablo, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo vamos a soportar la tempestad sin una nave mínimamente? Dios sabe cómo hace las cosas. Recuerde que cuando a veces esperamos la salvación de Dios, aquel habrá escuchado ese, no sé si un testimonio, podría decirle, cuando esa persona se está ahogando en medio de un diluvio, manda un barco, lo quieren salvar, no, ya va a venir Dios a salvarme. Manda un helicóptero, no, ya va a venir Dios a salvarme. Se ahoga y después le reclama al Señor, y te estaba esperando y yo te mandé, ¿cuántas veces te mandé para salvarte? ¿Se da cuenta? Y a veces ese caso, Pablo estaba allí para salvar y sin embargo nadie le había prestado atención. Pero esto es lo que más me encanta de este pasaje, hermano. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo. ¿Puede anotarse usted ahí en esa lista? ¿Puede decir de quién soy y a quién sirvo? Puede decir, el ángel me ha visitado, me ha animado, me ha fortalecido, me ha dado nuevas esperanzas. No importa, hermano, las persecuciones que podamos tener, no importa las tempestades que podamos vivir, no importa las circunstancias que estemos pasando. Yo muchas veces pienso, a veces mucho pensamos y pensarán, para este es fácil, decir, si total a él no le falta que comer, a él no le falta que vestir, a él no le falta que calentarse, a él no le falta trabajo, a él no le falta esto, a él no le falta lo otro, él está disfrutando de la familia, él disfruta de esto y disfruta de lo otro. Y le doy la razón, es verdad. Por eso dice a veces cada uno póngase en sus zapatos. Pero en Dios, hermanos, podemos estar confiados. En Dios podemos obtener esa confianza, esa fe, hermanos, de que Él nos puede ayudar en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad, en medio de la tempestad. Tiene muchos nombres, tempestades podemos poner un montón de nombres. Cuando no tengo que comer, no tengo que vestirme, no tengo que calentarme. Pero, dice aquí la palabra, anoche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios, del cual soy y al cual sirvo.
Entonces cuando nosotros le pertenecemos a Él, concretamente cuando somos hombres y mujeres guerreros de buscar su presencia, de buscar su espíritu, de buscar esa comunión con Él, Él nos va a guardar siempre en toda situación. Dice, diciendo, en la conversación transmite Pablo, diciendo, Pablo, póngale su nombre, Carlos, Martín, Marco, Joel, póngale nombre. Es necesario, dice, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Qué palabras, qué privilegio pertenecer a una embarcación de 276 personas, creo que son. Se le había concedido el Señor a Pablo por causa de un hombre que creía en Él, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que era de Dios. Por eso dice, al cual soy y al cual sirvo. Entonces él dice que le había dado ese privilegio, ¿no? Parafraseando este texto, el privilegio de concederle todo lo que con él estaba, o sea que ninguno se iba a perder por causa de él. Yo siempre me gozo en eso, ¿no? Qué bueno es que cuando hay en un hogar una vida, hermano, alguien que cree en el Señor, por eso dice allí en el libro de Romanos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando hay una vida que cree en el Señor, que le sirve al Señor, que es del Señor, todo lo demás son bendecidos. Todo lo demás son prosperados. Todo lo demás pueden ser tocados, pueden ser sanados. Y aquí vemos que han sido protegidos por la mano de Dios, por causa de Pablo. Por eso dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Cuando usted se encuentre con el ángel de Dios, con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios y le dé una palabra, aférrese esa palabra, hermano, hermana. Créale. Y crea por su hogar, crea por su familia, crea por los que le rodean. No mire la circunstancia, no mire la tempestad, no mire la prueba. Mire a Dios. Amén. Mire al Señor que es el que lo va a salvar. Amén. Y aún dice, tener buen ánimo. Qué bueno que Pablo nunca perdió la esperanza, a pesar de que en varias oportunidades mirando el pasaje, se habían dado al abandono, ya está todo perdido, perdimos la nave, nos vamos a morir todos. Pero sin embargo él siempre dijo, yo le dije, no salgamos. Pero bueno, pero aún así, dice el verso 20, con todo es necesario que demos en alguna isla. Dios sabe todas las cosas. En algún lado Dios nos va a poner firme. En algún lado Dios nos va a llevar con certeza que vamos a estar bien. En otras palabras. Dice, venida la decimocuarta noche, muchas noches pasaron, no fue 2 o 3 días de lluvia. Nosotros a veces tenemos medio de día de lluvia, de un diluvio. Y estamos, ¿cuándo va a parar esto? Se nos viene la noche realmente cuando vemos esos diluvios. Y si es de noche, imagínense encima en el mar. Hay que meterse en todo el tiempo, el horario, la situación. No es fácil, no es fácil. Dice, venida la 14ª noche y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Esa era la profundidad que encontraban, ¿no? Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y
ansiaban que se hiciese de día. ¿A quién no necesitamos, no? En cuanto vivimos situaciones oscuras, situaciones muy feas, anhelamos que haya un alivio, al menos que despunte el sol. Qué importante. Dice, verso 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave. Mire lo que dice, ¿no? Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos, mire otra de las cosas, ¿no?, importante, que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Una lucha, prueba, sin comida, comida obligado a ellos, porque no sé si la situación o creían que ayunando en ese momento no era el momento de ayunar. A veces queremos ayunar en momentos que no corresponden, que no están bajo la guía de Dios, podríamos decir. Sin embargo, aquí Pablo le exhortaba, dice, ya llevan 14 días sin probar nada. Con todo el esfuerzo que creo que llevaba mantenerse en vida en una nave que estaba siendo sacudida por una tempestad, ¿a nosotros cuánto nos pasa? A mí me pasa, hermano, tenemos que ayunar y tener que ayunar en medio de una tarea laboral secular, donde estoy chocándome o estoy en continua relación con el mundo, con el inconverso, con palabras negativas, con que no vamos a salir, que este virus nos trae mal, que esto, que aquello, siempre hay una excusa, siempre hay algo que a uno nos puede desanimar. Y sin comer encima, entonces ya de presencia de Dios, ¿qué tenemos? Entonces necesitamos alimentarnos, pelear la batalla con fuerzas no solamente espirituales, sino aún físicas. Que el Señor nos ayude. Amén. Y dice, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto, verso 34, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 76, ¿vio? Y ya satisfecho, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Qué importante cuando uno está alimentado, pero no solamente el alimento, como acá Pablo le hablaba del alimento físico, de comer un pedazo de pan, de comer un pedazo de carne, de comer un pedazo de alimento contundente para alimentar el cuerpo, porque necesita la fuerza física, sino que es importante, hermano, tener el alimento diario espiritual, para poder llevar la situación que usted está pasando. Si podemos continuar, tenemos para rato. Mire, yo ni abrí el cuaderno al final, tenía un montón de cosas escritas, pero no lo voy a leer. Pero Pablo no dejó que se amedrentaran por la situación, no dejó que se debilitaran por la circunstancia, no les permitió, siempre le estuvo animando, y sobre todo cuando le dice, anoche estuvo el ángel del Dios del cual soy y al cual sirvo. Qué importante es tener esa confianza y tener esperanza de que no estamos contando solamente de lo uno de los otros en apoyarnos,
sino que contamos con el Dios Todopoderoso, con un Dios que todo lo puede, con un Dios que todo lo sabe, con un Dios que es el creador del cielo y de la tierra, nuestro creador y nuestro salvador. ¿Cómo no vamos a apoyarnos en Él? Amén. Quiero mirar el último verso. El último verso del capítulo, el verso 34. Podemos mirar el 43. De luego léalo todo el pasaje, hermano, el capítulo. Dice el 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, ¿no? Cuando querían escaparse. Mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros. Y salieron a tierra. Y los demás, parte en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Como le decía recién, hermanos, cuando hay uno que cree en Dios, cuando hay uno que le sirve a Dios, cuando hay uno que es de Dios, la bendición le sigue. Amén. Eso había puesto, digo, la bendición no sigue. Porque por causa de Pablo se salvaron todos. Se rompió la nave, no sirvió más nada de eso. Por eso tuvieron que usar del nado, tener la nueva fuerza para poder nadar. Si no hubiesen comido no tenían fuerza para nadar. Se hubiesen ahogado en el medio del mar, frío, agua fría. Y luego si usted mira el capítulo 28 es tremendo, ¿no? Porque qué bueno que Dios de tener prácticamente preparado un pueblo habitante, dice los naturales, luego lea el capítulo 28, los naturales de ese lugar de Malta, los recibieron con no mucha, dice, ¿cómo que dice? Bueno, no lo voy a encontrar porque no lo marqué en la idea. Bueno, que los recibieron con mucho aprecio, que los recibieron muy bien. ¿Cómo será que hasta le prendieron fuego para que se pudieran calentar por el frío y la tempestad con la cual venían peleando? O sea, se pudieron calentar. Luego Pablo dice, lo agarró, lo picó una víbora, pero aún en eso no le hizo nada. Dios siempre guardando a sus hijos. Qué importante. Así que, hermano, si estás viviendo una tempestad, si estás viviendo una persecución, si estás viviendo un momento difícil, yo te digo en esta mañana, cree en el Señor. Amén. Y piensa, como dijo Pablo aquí, yo sé, primeramente, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Amén. Y el verso 25, téngalo en cuenta también. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Cuando Dios le diga algo, hermano, hermana, créale a Dios. Si yo le digo algo, bueno, dude de mí, porque yo soy humano, le puede prometer y no le puedo cumplir. Le puedo decir algo y poco creíble. Usted dirá, ¿será cierto o no será cierto? Pero si Dios le dice, créale. Dios es fiel. Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Amén. Gloria a Dios. No sé, hermano, esta mañana como tú has venido, si estás pasando algo de esto, alguna enfermedad, alguna dificultad, alguna tempestad, alguna necesidad, vamos a orar para que Dios tenga una palabra de ánimo, como se la